Pasamos al segundo trabajo. Este trabajo lo va a presentar Javier Sumarán de Repsol Exploration Perú. Su posición es jefe de seguridad para la unidad de negocio de Perú. Es ingeniero forestal con especialización en gestión ambiental y estudios en maestría en gestión ambiental. Tiene 19 años de experiencia en la gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, análisis de riesgos de seguridad y medioambientales, planes de contingencia e implementación de sistemas integrados de gestión de seguridad y salud ocupacional en actividades de exploración, producción de hidrocarburos. Así que, bienvenido, Javier. Buenas tardes con todos. Gracias por su atención. Me encuentro muy complacido de encontrarme en este foro. Estoy aprendiendo y viendo cómo aplicar las ideas de seguridad de proceso en nuestro activo. Es bastante enriquecedor esta jornada. Ok, muchas gracias por la invitación. Bien, el caso que traemos a desarrollo es la gestión de emergencias en accidentes mayores utilizando los principios y herramientas de seguridad de procesos. El caso, como ya lo habían anunciado, es el transporte de hidrocarburos entre la ciudad de Pucallpa y nuestra base operativa en la localidad de Nuevo Mundo. Para ubicarlos un poco en el contexto, en mi país, en Perú, Repsol realiza la actividad en el lote 57, esto es en la parte suroriental de la selva de Cusco. Este es un mapa esquemático de la ubicación de la ciudad de Lima, en el cual, como pueden ver, no hay un acceso de carretera directo hasta el punto. ¿Esto qué nos obliga? Nos obliga a tener un ingreso de personas o pasajeros vía aérea, al igual como la carga que puede entrar dentro de un avión para llegar vía aérea por peso y volumen, y el resto tenemos que realizarlo a través de un recorrido por tierra y por río. Atravesamos dos ríos, el Ucayali y el Urubamba, hasta llegar hasta la localidad de Nuevo Mundo. Esto tiene sus complejidades logísticas, además de las particularidades de ambos ríos, porque estacionalmente solo contamos con los meses de mayo a octubre para evitar el meter cargas en esa época, porque los niveles descienden demasiado. Es decir, si no tuviste una buena programación y no efectuaste el ingreso de combustible, el ingreso de materiales, equipos, en la temporada de noviembre a abril, pues tienes que esperarte hasta el próximo año para poder meter esos materiales, equipos o insumos. Y esto pues nos obliga a utilizar barcazas de diferente capacidad durante la época seca y durante la época húmeda. En la época húmeda podemos ingresar en embarcaciones de hasta 300 toneladas, porque el río no lo permite, pero en la época seca, pues esta se reduce hasta 25 toneladas. Con respecto a nuestra actividad, empezamos a aplicar los principios de gestión de seguridad de proceso en base a la identificación de accidentes mayores, que es el primer paso. Si no conocemos nuestros riesgos, pues no sabemos cómo gestionarlos. Entonces, después de identificar nuestros riesgos, mediante el círculo virtuoso de el manejo de riesgos, el establecimiento de las medidas y controles, el seguimiento y el monitoreo, la performance de cómo están yendo estos controles, y sobre todo el involucramiento de todo el personal que vive estos riesgos, así sean estos soterrados por el momento, pues hicimos un listado de todos nuestros
accidentes o riesgos a los cuales nos expondríamos evaluándolos. Para eso utilizamos el ISO 17776 y las herramientas corporativas con respecto a la identificación y valoración de riesgos. Esto nos dio un listado de 10 mayores accidentes o escenarios que íbamos a tener o tenemos en el activo. El que nos ocupa es este, el de operaciones fluviales, dado que los combustibles de todas maneras tienen que entrar por vía fluvial. Para ello, este accidente mayor lo evaluamos en base a una matriz de consecuencia, exposición y probabilidad, y determinamos que el riesgo se encontraba en la zona de zona urgente, el nivel de riesgo en zona urgente. Pasamos luego a elaborar un bowtie, una herramienta que nos ayuda a establecer los controles, analizando las amenazas y las consecuencias. No vamos a ocuparnos de desarrollar el bowtie. Creo que el auditorio tiene bastante conocimiento en ello. Nuestro evento tope era la pérdida de control de operaciones. ¿Y qué amenazas teníamos visualizadas? El abordaje o colisión de embarcaciones era una posibilidad. Los objetos flotantes o sumergidos en el río por las características de estacionalidad que hay en el Ucayali y en el Urubamba. Las pobres condiciones de navegación en el río, no contamos con puertos acondicionados, cuando las embarcaciones viajan de 7 a 10 días por el río, tienen que acoderar en donde más o menos le llegue el día, porque tenemos prohibido el viaje en horarios nocturnos. Entonces todas esas acciones implican un riesgo, así como las condiciones inadecuadas de la embarcación, porque la particularidad en la zona de Pucallpa, como en otras zonas de mi país con respecto al transporte fluvial, es bastante informal. Ha mejorado mucho, pero aún se continúan todavía con prácticas informales. ¿Qué barreras de control establecimos? Barreras que verificamos y que mantenemos el seguimiento de su cumplimiento. La primera fue efectuar un estudio de navegabilidad. En este estudio de navegabilidad identificamos los malos pasos o pasos peligrosos en los cuales una embarcación podría tener algún tipo de problema. Seguidamente, el cumplimiento de la legislación, el requerimiento de banderas, la clasificación por tipo de clase de cada embarcación, y finalmente procedimientos operativos que nos ayuden a manejar la actividad de transporte fluvial, como por ejemplo el reporte diario de posición de las naves, el acompañamiento de un bote madrino obligado a cada convoy que sale con combustibles, el manual de operaciones fluviales, el plan de viaje y las embarcaciones con doble motor. Todo esto que fue volcado en un documento en el 2014 que nos describe el proceso de vetting para embarcaciones fluviales. ¿Cuáles eran las consecuencias que identificamos en el bowtie? La primera fue el de fuego, explosión con daños personales, y la que nos ocupa en esta exposición, el derrame de materiales peligrosos o no peligrosos en el río. ¿Qué medidas de mitigación identificamos y consideramos para su aplicación? Utilizar equipos intrínsecamente seguros, detección o detectores de fuego y humo, la señalización de rutas, accesos y salidas de emergencia dentro de la embarcación, los sistemas de comunicación, los equipos de respuesta a emergencia y equipos de lucha contra incendio, y el plan de respuesta a emergencias. Y lo más importante, la utilización de embarcaciones con doble casco o doble fondo. Con respecto a lo primero, tenemos un procedimiento que nos obliga a verificar todos los requisitos, y entre ellos el principal,
la utilización de embarcaciones con doble casco, el diseño de la embarcación, la cantidad de inspecciones que se van a realizar durante la ejecución de antes, durante y después de este transporte fluvial. Con respecto a las comunidades, tenemos un acuerdo con las comunidades a lo largo de todo este trayecto para que nos comuniquen, dado que son 7 días de transporte. Si es que ocurriera algún evento, pues ellos procedan a comunicarnos con respecto a la eventualidad de algún incidente. Y no estoy hablando de un accidente, sino si es que, por ejemplo, notaron que se desamarró una embarcación acuaderada en determinado lugar, pues que nos avisen. Todo aquello que no conocemos no lo podemos gestionar. Con respecto al tema de comunicaciones, debido a la complejidad, son casi 800 kilómetros entre punto y punto desde Pucallpa a Nuevo Mundo, pues es difícil mantener una estrategia de intervención. Entonces lo que hemos decidido es que la gente o la parte organizativa de emergencias en Pucallpa se va a encargar hasta la mitad del tramo y la otra parte del tramo se va a encargar el área de Nuevo Mundo. Va a haber una interacción, pero es necesario que de manera organizacional tengamos un sistema de comunicación establecida para poder atender en el sitio donde ocurra el incidente unas acciones de manera eficiente. Igual en los sistemas de comunicación, el bote de acompañamiento, la embarcación de acompañamiento con elementos de limpieza de derrame que acompaña al transporte de hidrocarburos, pues debe tener y debe contar con radios, teléfonos satelitales, inclusive celulares, porque en algunos poblados cuentan con este servicio. Y la parte más, la parte medular de la atención de la emergencia, una vez que se ha producido, fue la elaboración de un documento que nos indique qué hacer en caso de un derrame. Este es el plan específico de atención de derrames en la ruta Pucallpa-Nuevo Mundo. Y también la adquisición de equipamiento para contención y limpieza de este posible derrame. Continuando con la gráfica de identificación de accidentes mayores, se establecieron barreras duras con respecto a los Safety Critical Elements, barreras activas y barreras pasivas, y también las barreras basadas en personas para tareas críticas y procesos críticos. Este es un ejemplo de lo que venimos aplicando como barreras activas, ¿no? El equipamiento de los sistemas de emergencia. De todas maneras, toda embarcación que transporta nuestra carga debe contar con GPS, radiosonda y radar, luces de posicionamiento específica para el transporte de combustible para que puedan indicar a otras naves dónde se encuentra ubicado, inclusive a las comunidades, válvulas de alivios de presión para el almacenamiento de combustible, el sistema de bombas contra incendio. Y con respecto a las pasivas, que están orientadas al diseño, la obligatoriedad de que la capacidad de los tanques estancos donde se transporte combustible estén debidamente rotuladas, los espacios señalados e identificados para atención de emergencias, el diseño de casco de la embarcación, así como los niveles de flotabilidad de las embarcaciones tienen que estar bien identificadas. Con respecto a las barreras, basadas en personas, como tarea crítica, tenemos la capacitación y entrenamiento de respuestas de emergencia. Y esto no solo del personal propio de Repsol, sino de los contratistas, que son los que efectúan el recorrido y llevan el combustible hasta Nuevo Mundo. Entonces hay una interacción de simulacros y de manejo de los equipos que Repsol adquirió, que se los da al contratista toda vez que necesitamos contar con equipos estándar para la atención de estos derrames, si es que llegaran a presentarse.
Como procesos críticos hemos identificado procedimientos y planes de actuación. Bueno, tenemos un solo plan de actuación que se deriva en diferentes fichas operacionales o preplanes de atención de emergencia. ¿Qué es lo que hacemos si es que se nos presenta un derrame? Tenemos una estrategia y la principal es identificar qué es lo que pasó. Evaluar inicialmente el caso. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante monitoreos en campo in situ que pueden incluir sobrevuelos, la solicitud de efectuar modelamientos con respecto al tipo de producto que se derramó y teniendo en cuenta las características de cada río. Luego de ello, una vez que hemos evaluado inicialmente la situación, procedemos a identificar cuáles son las áreas prioritarias. Y estas áreas prioritarias ya se han identificado en un estudio y que considera la sensibilidad ambiental, la sensibilidad social y la afectación de los recursos. Y luego tenemos unos mapas tácticos de actuación para finalmente poder pasar a la limpieza, contención, recojo del producto para paliar la situación. Okay. Entonces, ¿cómo usamos esta guía? Primero identificamos los puntos críticos. Entre una prioridad 2 y una prioridad 4 y una prioridad 1, pues atendemos primero lo de prioridad 1. Una vez que tenemos definidos cuáles son los sitios prioritarios, evaluamos cuáles recursos son los más sensibles para esa afectación. Y los mapas tácticos nos consideran los recursos biológicos, los medios que pueden ser afectados y la afectación a las personas. Esta es una vista agrandada de lo que es el mapa táctico, y en el cual podemos ver, de acuerdo al lugar o la localidad donde haya ocurrido o va a ocurrir una afectación, si estas son áreas de uso de agua del río directamente, si es que es un área de pesca, y con respecto a los temas de biodiversidad, el tipo de hábitat vegetal y las especies que estarían viviendo cerca. Una vez identificado esto, se toma la decisión de cómo actuar utilizando unas fichas. Para ello debemos conocer el tipo, cantidad y volumen del producto que se ha derramado. Nos vamos a una ficha operacional. Para el ejemplo tenemos una zona de bancos bajos vegetales que se encuentra a los bordes del río, el cual nos lleva a una sensibilidad ambiental 9B. Vamos a un formulario. Este formulario nos va a indicar, de acuerdo al tipo de producto, cuál es la ficha operacional específica que debemos utilizar para la atención de esa emergencia. Un ejemplo de la ficha. Esta es una ficha operativa de exclusión. Esta ficha de exclusión nos va a detallar qué acciones debemos tomar paso a paso e inclusive nos va a indicar, los tipos de equipos y la cantidad de personas que vamos a necesitar para excluir la mancha que viene bajando y proteger esta zona. Y también nos va a indicar el tipo de equipamiento de seguridad o de equipos que vamos a requerir para la atención de esta emergencia, de esta estrategia. Este es un punto crítico que fue identificado en el que habría mayor posibilidad de ocurrencia de un incidente. En este punto, que es un mal paso, probablemente ocurra una colisión o un encallamiento que podría generar un derrame. Tenemos la estrategia de atención. Si es que aquí empieza a derramarse, pues empezamos a desviar la mancha colocando barreras hasta esta playa
podemos poner una barrera que excluya esta área sensible para que la mancha siga avanzando y pueda ser recogida en este punto utilizando los equipamientos adecuados. Entonces, esta es la filosofía con la cual estamos trabajando para atender una posible emergencia de derrame de hidrocarburos. En la vista pueden ver la embarcación que transporta hidrocarburos más la embarcación que lleva los equipamientos que se van a desplegar en caso de emergencias. Abajo tenemos una vista de una embarcación que también transporta hidrocarburos en época seca, que va con sus propios equipos. Finalmente, tenemos 3 conclusiones de la aplicación de este ejercicio. Primero, que desde la aplicación de los criterios de MH, los accidentes mayores, y de seguridad de proceso, que en este caso sería el proceso vetting, que es la evaluación de las embarcaciones, hemos eliminado la utilización de embarcaciones subestándar para nuestras actividades, tanto para el transporte de materiales secos como para el transporte de hidrocarburos. Luego, la identificación del mayor accidente y los escenarios que se han vertido en este plan nos ha permitido dimensionar adecuadamente qué equipamientos y qué estrategias vamos a necesitar en el caso de que ocurra un evento no deseado, como le he explicado. Y luego, como tercera conclusión, creemos y estamos convencidos que tenemos un plan de respuesta sólido para saber qué hacer en caso ocurra una emergencia. Claro que cada emergencia tendrá su particularidad, tendrá que tomarse decisiones en el momento, pero al menos sabemos cómo actuar durante todo el proceso. Y bueno, todo esto no puede lograrse sin que insistamos con el personal, podamos cambiar el chip de cultura de seguridad del personal. Estamos abocados a eso y bueno, con la firme convicción de que Roma no se hizo en un día, seguiremos abocados en ello. Muchas gracias. Gracias, Javier. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Por favor. Hola, ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Garra de Plus Petrol. Muy buena presentación. Te quería hacer una pregunta. ¿Los escenarios que se han evaluado han contemplado en época de lluvia? Sí, tenemos mapas estratégicos, mapas tácticos, tanto para época seca como para época de lluvia. Por eso que un punto crítico que esté en un lugar no necesariamente durante la otra época va a ser el mismo. Sí, porque las barreras en época de lluvia con la empalizada son imposibles de sostener. En efecto, y en eso hay que ser bastante cuidadosos, sobre todo de cómo accedemos hasta el lugar. Por eso que dividimos la respuesta y el comando de la emergencia de 2 bases, Pucallpa y Nuevo Mundo. Esto fue interesante porque inicialmente consideramos tener una tercera base en Atalaya, pero durante la revisión del plan y la visualización hasta el sitio de qué recursos nos podía ofrecer Atalaya, vimos que era impracticable. Entonces decidimos tener estos 2 puntos, desde los cuales logísticamente, con las salvedades del caso, pues tienes acceso aéreo, acceso en tierra para llegar en Pucallpa y poder llevar los recursos, o utilizar este Nuevo Mundo si es que el evento sucede más cerca de Nuevo Mundo. Una última preguntita. ¿Han realizado simulacros y si los han hecho, con qué frecuencia? Bueno, simulacros sí, tenemos simulacros en base Nuevo Mundo con el personal de Repsol operativo y con el personal contratista. Es algo que estamos mejorando y que queremos implementar hasta 3 o 4 simulacros en el año. Durante la época de transporte dura, que es durante la época húmeda, les estamos pidiendo 2 respuestas de simulacro como mínimo, que implica equipamiento directamente en agua y también en la interacción de tierra con agua para hacer desviación. Ok, gracias. Buenas tardes, muy buena tu presentación. Vos mostraste las áreas de mayor sensibilidad que habían determinado y las zonas donde deberían proteger con barreras, llegado el caso de una emergencia. La pregunta es, ¿han previsto la posibilidad de dejar barreras fijas en los lugares, por ejemplo, canales o derivaciones menores? Uy, ese es un tema bastante discutible, no sé si les pasa en sus países, pero cosas que dejas establecida, pues
No pasarán 2, 3 días en que se las llevan. Entonces, no sé, logísticamente primero dificultoso y materialmente pues es muy costoso. Entonces no, lo que tenemos pensado es actuar y si es que hay una emergencia pues establecerá un campamento. No lo mencioné en la presentación porque sería muy cargado, pero por ejemplo para un tema fuerte en el que se necesita limpiar aves, rescatar fauna, pues hay que establecer un campamento junto con todos los materiales adecuados, aparte del equipo que está dedicado a la limpieza del evento. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miguel Valles, compañía operadora del Amazonas. Durante las actividades que ustedes tienen programadas anualmente, ¿han realizado ejercicios dentro del lote donde ustedes están ubicados de manera conjunta con otras operadoras, estableciendo los recursos dentro de un plan de ayuda mutua? Estamos en ese proceso. Nos estamos acercando con nuestros vecinos. Tenemos ya una propuesta de actuación conjunta que esperamos que en las próximas semanas, esperemos que no más allá de meses, podamos cerrar. Pero ya hemos tenido reuniones todo el año, no específicamente sobre este tema, porque nuestra intención es tener un convenio global con respecto a todas las emergencias, no específicamente con necesariamente, y vamos en ello. Ok, bueno, Ok, una más. desde tu experiencia, ¿cómo integran a la comunidad y al gobierno dentro de estos planes de emergencia sin que se alteren o se alarmen cuando conozcan las consecuencias potenciales de cada uno de los escenarios? Yo lo vería desde el otro lado, ¿cómo hago para sacármelos? Porque están todo el tiempo encima de nosotros. No, tenemos planes de comunicación, por ejemplo, para el ducto específico, el gobierno nos obliga, y lo digo en ese sentido, nos obliga a que hagamos difusión de los riesgos en los cuales están inmersas nuestras actividades. Con respecto al tema de hidrocarburos, hubo una mesa el año pasado para el acuerdo de todas las empresas que estamos en la zona para el transporte fluvial, y allí se mencionan. Hasta el momento estamos conversando con respecto a la ayuda que ellos nos dan al avisarnos de los incidentes, porque como entenderás, si la actividad la realiza un contratista, no necesariamente nos van a reportar todos sus incidentes. Entonces nos apoyamos en eso en base al convenio de ayuda, convenio con comunidades que junto con Pluspetrol y otras operadoras de las zonas tenemos. No queremos dar un paso más allá porque el tema también de simulacros o de aviso de posibles emergencias puede ser también un evento que genere mucho ruido. Todavía creemos que no estamos tan maduros para entablar esa interacción. Tengo una anécdota con respecto a eso. Nosotros probamos un equipo de River Boom que nos ayuda a desplegar las barreras en un solo tirón. Tú pones el equipo en el agua, esto sirve como un bote, lo diriges con una soga y todas las barreras, 300 metros, se despliegan inmediatamente, de una manera inmediata. ¿Qué pasó? Que mientras estábamos haciendo este simulacro, vino un bote de la comunidad preguntándonos por qué estábamos hundiendo las embarcaciones. Entonces eso genera un poco de ruido. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo llegamos hacia ellos con las de nueva tecnología y de atención de emergencias que podrían afectarlos. Bueno, muchas gracias, Javier.